Buenas noches, hermanos, amigos, compañeros de internet, personas que me están mirando esta noche. Les traigo una palabra de parte de Dios. En esta noche les vengo a dar la palabra del Señor. Como título, y lo he puesto hoy en esta palabra: tentación, la tentación de Jesús. Sabemos que el Señor fue tentado en todo por el enemigo después de que fue investido de poder del Espíritu Santo. Vemos que Juan lo bautizó porque así se sometió él. Entonces a él es donde debemos guiarnos, a él es donde debemos dirigirnos, a él es el que debemos pedir dirección, a él es el que debemos buscar. Y entonces esta noche vengo a compartirles su palabra. Entonces acompáñenme en esta predicación, en el versículo, al capítulo 4 de San Mateo, versículo 1. Dice la palabra: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. 6. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos que Cristo tuvo una gran batalla después de haber sido investido del Espíritu Santo, después de haber sido sumergido en el agua, después de haber sido bautizado, porque Él nos vino a mostrar el verdadero bautismo, que es como la palabra de Dios nos enseña, y debemos seguirla y obedecerla. Apartarnos de esos caminos perversos, apartarnos de esas malas compañías, de esos malos deseos, de esos deseos mundanos, deseos impuros, esos deseos de pecar, y seguir en su palabra, avanzar en su palabra. Entonces la palabra dice que Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. El desierto es donde conocemos a Dios, porque es ahí donde se pone a prueba nuestra fe. Ahí es donde conocemos realmente quién es Dios, si soportamos la prueba. Entonces debemos soportar la prueba, pedirle que nos ayude, pedirle que nos dé su fuerza, de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia, para seguir, para avanzar, para no rendirnos, para no quedarnos atrás, sino para salir de las borracheras, para salir de los adulterios, para salir de las fornicaciones, para salir de esos pecados, que la Biblia los llama pecados. Nosotros debemos llamarlo: lo que es pecado, no a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que debemos hacer, tener carácter en lo que vivimos, de lo que somos, cómo predicamos, cómo avanzamos. Eso es lo que debemos hacer. En primera de Pedro 1:7 nos dice que para que sometida vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. O sea que la fe es la que Dios prueba ahí, si realmente nosotros estamos poniendo nuestra confianza en quién, en Él. Si realmente estamos muriendo a nuestro yo y estamos dejando entrar más de Él. Eso decía Juan el Bautista, que mientras Él crecía, Él debía menguar. Y así debemos ser nosotros. Dejar de crecer menos nosotros, o sea, la carne, y más de Cristo, llenar más de su palabra, vivir más bajo su palabra, bajo su gracia, bajo su evangelio. Debemos pedir siempre dirección de Él, porque Él es el que nos guía, el que nos ayuda. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, la fe es perecedera, pero se la prueba a Dios con fuego. Es algo simbólico. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que cuando venga Cristo, realmente va a encontrarnos encendidos en fuego, como las 10 vírgenes, que dice que 5 eran sensatas y 5 insensatas. 5 estaban llenos del Espíritu, 5 estaban llenos de fe, 5 estaban llenas y ungidas de la palabra de Dios, y las otras 5 estaban vaciadas. Solamente iban a las iglesias de domingo en domingo, se volvieron domingueras religiosas,
Y no por eso es que una persona se salva es por creer en el Evangelio, en la palabra de Cristo, como está escrita ahí, sin quitarle ni añadirle. Porque en Apocalipsis dice que el que le quite o el que le añade esas maldiciones que están escritas ahí en este libro, todas serán enviadas a él o a la persona que haga eso. Entonces debemos de buscar siempre de su dirección. Me acuerdo de una vez que tenía una prueba cuando comencé a vivir para Dios, o sea, cuando me aparté del mundo, cuando me arrepentí, cuando creí en el Evangelio. Ahí comenzaba a salir de las cosas del mundo. Y ahí es cuando Satanás lo tienta a uno para hacerlo volver a uno. Y en esa prueba el Espíritu ya moraba en mí, me decía que soportara, que aguantara. Y me daba el tiempo exacto de cuánto iba a orar. Entonces así debemos ser todos nosotros. Guiarnos a través del Espíritu, guiarnos a través de su presencia. Así debemos avanzar. Pero el Espíritu me decía que aguantara y eso es... Bueno, y lo que pasó, eso fue feo. Porque uno se encuentra en la espada y la pared. No quiere pecar. Pero la tentación a veces puede más. No es pecado estar en tentación. El pecado es consumirlo como tal. O sea, vivirlo. Lo que realmente está en mi mente, lo voy a vivir, ¿no? Eso sí es pecado. Y no lo quiero hacer, o sea, eso es lo que uno no quiere hacer. Después que comenzamos los caminos de Dios, viene la prueba de nuestra fe en los caminos de Dios. En los caminos de Dios viene la prueba de nuestra fe. Entonces, ¿cómo soportamos la tentación? ¿Qué debemos hacer para soportar la tentación? Orar y ayunar, no dejar que el enemigo invada nuestra mente, porque sabemos que la mente es el campo de batalla. Ahí es donde se ganan las batallas o se pierden las batallas. Si usted se rinde espiritualmente en su mente, el enemigo le dice: no, usted es un desgraciado, usted es un desventurado, usted es un bruto, usted no sirve para nada. Si usted le crea las palabras del enemigo, pero en su mente usted está lleno del Señor o tiene algo de luz del Señor, ahí usted reprenda, digan: el nombre de Jesús escrito está. Esta mente es de Cristo, esta mente no le puede entrar nada malo. Y así declare palabras que sean en la palabra de Dios. Apréndase un versículo, 2 versículos en la semana o mensualmente, pero hágalo para Dios, nunca lo haga para el hombre, porque es que el hombre siempre se equivoca, el hombre siempre hace cosas que son indecorosas. Eso es lo que podemos hacer, orar y ayunar. Y el ayuno nos ayuda para dejar todas esas cargas, para dejar todos esos deseos que traemos del mundo. Eso es lo que hace el ayuno, romper ataduras. Dios nos muestra en el ayuno cuando realmente estamos en el secreto con Él y que estamos fallando. Si somos rabiosos, si somos malgeniados, si somos odiosos, si somos egoístas, todo eso Dios lo muestra en el ayuno. Tú tienes que cambiar esto, tú tienes que hacer esto, hazlo por mí. Y Él le da a uno la fuerza, el valor para hacer esas cosas. Porque la carne solamente se acostumbró a pecar, pero el Espíritu es el que nos da esa fuerza, ese poder que viene de lo alto. Pero dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que de ahí es donde viene la fuerza, de arriba. Cuando oramos ahí se levanta el enemigo, pero debemos ser fuertes y orar, no importa lo que venga. Debemos confiar más en aquel que nos dio la vida eterna. En Él es el que debemos confiar, poner toda nuestra oración, toda nuestra confianza. No importa que no lo veamos, porque esto es por fe, no por vista. Por eso es que es por fe que les predico, que crean todas estas palabras que Cristo ha mandado en esta noche a través de este siervo. Porque puede venir el enemigo y enviar de sus pensamientos. Eso es lo que puede hacer el enemigo, enviar sus pensamientos. Pero ¿cómo los resistimos? ¿Cómo los soportamos? Debemos resistirlo. Dice en Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid ¿a quién? Al diablo, y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es someterse? Sujetarse ¿a quién? A Dios, a su palabra. Cuando estamos sujetados a su palabra, viene un poder de lo alto que no deja que el enemigo nos traspase tan fácilmente, porque estamos fortalecidos en su palabra. O sea, estamos llenos de su presencia, llenos de su amor. Aguantar, me acuerdo una vez que trabajaba en las mallas, o sea, trabajaba manualmente con alambre y a veces apostaba para ver quién era más rápido. Pero habían reglas que se ponían y debíamos cumplirlas. Así es con Dios. Nos tiene su palabra, nos da de su espíritu, nos tiene reglas. Y así como nos permite a veces ingresar a las pruebas, nos da la salida también, como les compartí al principio. O sea, Dios me dio la salida para eso. Iba a durar 2 meses, un mes así. Entonces imagínense, eso es cargar
siempre, esa carga siempre es complicada en la tentación, pero entonces ¿qué hace uno? Uno va y ora y busca de su presencia para que lo ayude a salir a uno de ahí, para salir de ese problema, para salir de esa tentación, de ese deseo de pecar, porque eso es realmente deseo de pecar. En Santiago 1:12 dice la palabra: bienaventurado que el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido que la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que vemos que cada uno debe soportar la tentación, porque cuando haya resistido que la prueba, eso es una prueba a veces que Dios permite para probar nuestra fe. Así como se prueba el oro, se prueba nuestra fe, así debe ser comparada. Que Dios ha prometido a los que le aman, o sea, no recibirá la corona de la vida, porque Dios así lo ha prometido. Después de que pasemos la prueba, viene esa corona. Las pruebas nos ayudan a madurar nuestra fe. Las pruebas desarrollan nuestra fe y confianza en Dios. Eso es lo que hacen las pruebas. Nos ayudan a avanzar, a seguir, nos dan confianza en Él y vivimos más tranquilos y confiados porque sabemos en quién hemos puesto nuestra fe, en el Salvador y en el Rey de Reyes. Vamos al versículo 13 de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de quién, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que cuando escucha a alguien decir que Dios tentó a tal persona, mentiras. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado por nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que la concupiscencia es el deseo de pecar, es el deseo de hacer el mal. ¿Por qué? Porque hay una ley en mí que todavía me gana, de que debo lucharla y Dios me dará esa victoria. Entonces la concupiscencia después queda concebido. Acá vemos que Santiago relata en el versículo 15 que como la mujer cuando va a dar parto, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo así que concebió? O sea, nosotros nos ponemos a pensar, o somos tentados en ese momento, o con una mujer, o con algún negocio, lo pensamos, lo masticamos, y decimos, listo, ya está. Ahí ya le dimos luz ¿a qué? Al pecado. O sea, ya lo vamos a hacer porque ya lo tenemos en la mente, ya lo estamos pensando hacer. Dice, y siendo consumado, así es, se ha terminado. Da luz que a la muerte, o sea que una vez cometemos ese pecado estamos muriendo, apartándonos de Cristo, porque eso es lo que hace el pecado, apartarnos de Él, así como ha pasado más de 6.000 años después de la creación de Adán y Eva, y el pecado nos separó de Dios, nos trajo muerte espiritual. O sea que cada vez que pecamos nos apartamos de Él, el pecado hace eso, nos aleja de Cristo, pero para eso está la oración, la reconciliación, para eso está Cristo, arriba con Dios. Él es nuestro intercesor, a Él debemos ir, a Él debemos pedirle intercesión. No debemos pedirle intercesión a ninguno más sino a Él, porque Él fue el que dio la vida por nosotros y solamente a Él debemos clamar y pedir. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y así pasó en el mundo. Yo no conocía de Cristo, yo solo conocía una religión, pero esa religión nunca me enseñaba nada. A mí el que realmente me ha enseñado es Cristo y su palabra, su presencia que está en mí, su unción que nunca falta, siempre está ahí hablándome y diciéndome. Entonces el Dios que yo les predico es un Dios vivo, un Dios verdadero, que está arriba, que prontamente viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y los tiempos están cada vez más cortos, más complicados. Todo esto que está pasando ahorita son principios de dolores. Entonces debemos aferrarnos a Él, pedirle perdón y avanzar. No importa qué tan peluda se vea la cosa, no importa qué tan difícil se vea, pero así es que debemos a seguir. En el versículo 2 de ese mismo, de Mateo 4, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Cristo. Vemos que después que fue bautizado y tentado, el Señor Jesús, así como nosotros, también seremos tentados por el enemigo. Nos atacará todos los días. Debemos fortalecernos en su palabra, ayunar y orar. Eso es lo que debemos hacer. Aunque Él estaba en ayuno, pero para mostrarnos lo que realmente puede hacer el enemigo. Eso es lo que trata de ilustrarnos ahí. En el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Cristo?
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? Esta es la boca de Dios. O sea que cuando confesamos, cuando hablamos, estamos hablando de parte de Dios. Eso es lo que debemos hacer como hijos. Entonces vemos que no solo de comida vive el hombre, sino también de la escritura. Pero entonces, ¿por qué la gente no hace lo que Dios nos manda? Porque no conocen a Dios, así sencillo. Así que en este momento te habla a través de su palabra. Ven a Cristo y tendrás vida eterna. Eso es lo que viene a hacer Cristo. El que cree en mi palabra y la guarda nunca verá muerte. Ni en esta vida ni en la otra. En esta vida tenemos, esta carne muere, pero en la otra no. En la otra no nos vamos a condenar porque hemos creído en su palabra, en su evangelio. Eso es lo que nos trata de ilustrar. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, nos dice que cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. ¿A quién? A vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años. O sea, ellos estaban en el desierto para afligirte, para probarte. Son pruebas. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso son las pruebas. Ahí Dios nos prueba si realmente es donde debemos soportarla. No importa que nos estén torturando en ese momento. Dios nos da las fuerzas y nos da de su amor para salir, para avanzar. Pero también nosotros debemos colocar de nuestra parte. No solamente Él lo va a colocar, debemos ser uno, como Él es. En el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con quién? Con maná. O sea que ahí Dios lo sustentó con maná en el desierto. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de qué, de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová vivirá el hombre. O sea que debemos declarar, hablar su palabra. Como dice en Romanos 10, versículo 9, 10 al 9. ¿Qué nos dice ahí? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que les estoy hablando es para que ustedes lo crean y para que lo vivan. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una vez creemos en Cristo no somos avergonzados. Es avergonzada esta carne, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo cada día más. Entonces ahí es donde debemos ir. Ahí es donde debemos avanzar. En el versículo 5 de Mateo 4 dice, entonces el diablo les llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Vemos que el pináculo es la parte más alta del templo, donde lo llevó Satanás, y la santa ciudad Jerusalén. En el versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás también sabe Biblia. Ahí dice que escrito está, le está diciendo Satanás, refiriéndole a Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces vemos al diablo recitando la Biblia. Así que no todo el que va a la iglesia o sabe mucha Biblia es hermano de nosotros, sino el que realmente lo vive, lo predica. Siempre lo vemos alegre, orando y buscando en todo momento de Dios. En la tribulación, en el dolor, este es mi hermano en Cristo. Aunque a veces vamos a estar tristes por las pruebas, pero Dios siempre nos va a dar de su amor, de su fortaleza, de su fuerza para avanzar y salir de ahí. Nunca nos va a dejar ahí estancados. Él siempre nos va a llenar de su gasolina. Siempre les comparto que es así. Un carro uno lo tanquea, uno va y se tanquea así como se tanquea el carro a la gasolinera en la iglesia. O sea, se llena espiritualmente de la palabra de Dios, pero entre las semanas se va bajando esa descarga y ya llega el fin de semana y está uno agachado. Pero en Cristo uno vuelve y recarga otra vez, o sea, leyendo la palabra, orando y buscando revelación, entendimiento de lo que dice ahí, qué tratará de decir acá, qué tratará de decir allí. Y todo eso Dios lo hace a través de su Espíritu. Entonces vemos que recitó el Salmo 91, 11 al 12. ¿Y qué dice? Ese Salmo 91, 11 al 12. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso le recitó Satanás. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces acá ya podemos ver que Satanás también sabe la Biblia.
Pero ¿qué le respondió el Señor a Satanás? Porque él también sabía Biblia, el Señor es lleno de la palabra, lleno del Espíritu, pero respondió, y le respondió así: no tentarás, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el Señor Jesús le respondió que así estaba escrito en la palabra de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. En Deuteronomio 6, versículo 16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masash y en Masash. Y en Éxodo capítulo 17, versículo 1, nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y que acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ya que Jehová ya los había sacado de Egipto, ya los había sacado del mar, ya los había apartado del faraón, ya les había dado comida, les había dado langostas, y acá estaban pidiendo agua. Esta gente era muy incrédula, pero esto nos relata y nos enseña que nosotros no debemos hacer así. Debemos conformarnos con lo que Dios nos da. Si hoy nos da pan, mañana nos da agua, debemos conformarnos con eso. Pedirle perdón, porque a veces somos muy avarientos, muy codiciosos, y eso a Dios no le agrada, porque no estamos dependiendo de Él, estamos buscando de nosotros, y no debe ser así. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, o sea, murmuraban. Esa murmuración es pecado, hablar entre hermanos, chismosear de lo que el uno hace, de lo que el otro hace, eso es pecado, que estamos hablando contra un hermano en la fe. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a vuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Porque ellos le estaban pidiendo a Moisés agua, pero Moisés no tenía. Entonces Moisés pidió a Dios, y Dios, lógicamente, en su oración, Dios le respondió. Y Jehová dijo a Moisés: pásate delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. ¿Cuál río? El mar. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, que tentaron ahí al Señor: Señor, danos de comer, Señor, danos de beber. Ay, Señor, tú no existes, no te veo, no voy a creer en ti. Y la gente se ciega en su incredulidad. Y en estos tiempos pasa eso. Entonces debemos entender las cosas de Dios. ¿Por qué permite Dios que se mueran estos niños? ¿Por qué permite los huracanes? ¿Por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite los tsunamis? Todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años. ¿Por qué los permite Dios? ¿Con qué fines lo permite? Todo eso debemos entenderlo a la luz de la palabra, y para eso debemos leer y buscar de su presencia. Encontramos al pueblo de Dios que, aunque Dios los había sacado de la esclavitud del faraón, había abierto el mar, les había dado de comer, ahora estaba pidiendo agua y estaban tentando a Dios. O sea, decía que Jehová los había sacado de Egipto a morir en el desierto, lo que les acaba de compartir. Mejor se hubieran quedado allá en Egipto. Los tiempos son iguales, no cambian. El corazón de las personas son iguales a estos tiempos. Son duros, se van haciendo cada vez más duros. Son como Faraón, ven las plagas pero no se arrepienten. Lo mismo pasa en estos tiempos. Vemos mucha gente que vive la cuarentena, mucha gente que sale a tomar, que sale a pasear, no les importa. Salen a tener sus mujeres, no les importa. Porque primero está su carne antes que Dios. Y por eso es que Dios está hablando hoy. Que se arrepienta a todo el mundo en todo lugar. Porque llegará el día en que Él los va a juzgar a tanto vivos como a muertos. Así que acepten a Cristo como Señor y Salvador y arrepiéntanse, porque el tiempo está cada vez más cerca. Todo lo que nos da hoy, la vida, la salud, un buen trabajo, y aún así renegamos de su paciencia. Dios nos da muchas cosas y a veces nosotros somos incrédulos, porque no creemos realmente que es Dios el que nos guarda del mal, que nos guarda de los carros, que nos guarda de las enfermedades. No creemos eso, porque tenemos que verlo. Pero si los llevamos a donde una bruja, ellas sí creen, donde le lean las cartas, donde le den garrote, donde le lean el cigarrillo, todo eso sí lo cree la gente. Pero ¿por qué no creen Dios?
si Él realmente está vivo? Él no quedó en una tumba, Él está arriba, esperando que todo el mundo se arrepienta. Dice la palabra que cuando uno se arrepiente, los ángeles hacen fiesta arriba. Así que ese es el momento de arrepentirse y buscar de Él. En el versículo 8 dice: otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque sabemos que todo esto que está acá en el mundo es de Él. Desde que Eva le entregó el mundo a Satanás, por haberlo obedecido a Él y no haber obedecido a Dios, porque Dios le dijo: comerás de este árbol, y ella comió de este árbol. Entonces ahí automáticamente ella, al comer del árbol, pasó la potestad de este mundo. ¿A quién? A Satanás. Y le dijo: todo esto te daré. ¿A quién le dijo? A Cristo: si postrado me adorares. En el versículo Dios dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. O sea que ¿a quién debemos adorar? Solamente a Dios, a través de Cristo. Entonces vemos que lo que tienta por el tercer día y le muestra a todo el mundo sus riquezas, sus carros, el agua, la tierra, los seres humanos. Los seres humanos sí se arrodillan a Satanás. Cristo no lo hizo. Cristo solamente nos mostró lo que puede hacer el enemigo. Él nunca lo iba a hacer, que Él vino a salvarnos, no a rendirse ante el enemigo. Dice Satanás, y lo adoraba podemos ver que sus propuestas no han cambiado. O sea, las propuestas de Satanás siempre están ahí. ¿Cuántos cantantes no le entregan su alma a Satanás? Hazme famoso y te prometo entregarte mi alma. Hazme rico y te prometo entregarme mi alma. Dame muchas mujeres y te permito entregarme mi alma. Hay una película de así, donde Satanás hace el pacto con una persona, le da 6 deseos. Entonces esta persona se accede a cada vez a un deseo, pero ve que ninguno de esos deseos lo complace. Así pasa con el mundo. El mundo ve que el diablo hace con ellos, juega con ellos, no le cumple, y aún siguen ahí. ¿Pero por qué siguen ahí? Por el pecado que hay dentro de nosotros. Y Cristo vino precisamente a libertarnos de ese pecado, porque si creemos en el Hijo seremos verdaderamente libres. Ya no seremos esclavos del pecado, ahora seremos verdaderamente libres, así como las águilas que vuelan de lado a lado, miran todo, analizan todo. Así somos, así deberíamos ser nosotros. Y así somos cuando comenzamos en los caminos de Cristo. Comenzamos a tener una vista espiritual, a discernir todo, si esto es de Dios o no es de Dios. Por eso hay que leer la Biblia, para no dejarse contaminar de los hombres, para no dejarse guiar de los hombres. Porque es que el hombre puede tener manipulación, puede guiarlo por el camino que no es, pero la palabra de Dios nos guía por el camino que es, por el camino de la vida eterna. Por eso tanta confrontación en estos tiempos por la palabra de Dios. Vemos que los ateos no se sujetan a Dios. Ellos no creen en Dios, dice que creen en una evolución, que nosotros venimos del chango, que nosotros venimos del mono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les refutamos eso? Debemos leer la palabra. Debemos demostrarle que no es así, que Dios todo lo puso en su genética. Vemos que de un mono a otro mono, de un mono a una jirafa no se puede, que de una cucaracha a un tigre no se puede. O sea, el gen de esa mutación, de esa generación no se puede, necesitan ser de los mismos. O sea, no se puede alterar eso. Entonces así es como debemos responderle a los ateos. En Génesis del 1 al 9 al 11 creo que es ahí donde nos habla de la genética, la ley de la genética, que vemos que viene un código ahí dentro del espermatozoide de los animales. Entonces por eso todo eso lo quiere alterar Satanás, pero no va a poder, porque es que los tiempos, o sí va a poder, pero ya los tiempos se están acabando. Ya estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, entonces debemos de buscar de Él. Dice la palabra acá, el ser humano le sirve por menos. Sabemos que a Cristo le ofreció todos los reinos, pero el ser humano le sirve por menos a Satanás. Le da a una mujer, le da unos pesos y ya se cree el rey del mundo. El orgullo tan inmenso que tiene el ser humano, como Nabucodonosor. Él era un hombre así, que se creía que ya había dominado muchas regiones, porque realmente lo había hecho así, pero ¿qué hizo Dios? Lo disciplinó, y a los 7 años recapacitó que hay un Dios arriba en los cielos. Entonces, ¿ustedes por qué no creen que hay un Dios arriba en los cielos? Que todo lo que está pasando ahorita lo está haciendo Él, lo está permitiendo Él, porque Él no es maldad, Él está permitiendo que el enemigo trabaje como está trabajando. En Job vemos que Satanás iba y se presentaba delante de Él y le pedía permiso para poder atacar a sus hijos, para poder tocar
tocar su familia, tocar sus hijos, tocar su ganado, tocar todo. Entonces, si Dios no lo permite, no nos va a tocar ningún mal. Y si nos toca, pues démosle gracias a Dios porque nos está poniendo a prueba. Y eso es lo que debemos hacer. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 11 y final, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso es lo que hacían los ángeles, servir. Y eso es lo que hacen ahorita, nos sirven. Ahorita tenemos nuestro ángel. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el Salmo 34 está. Entonces debemos dirigirnos a Cristo, pidiendo que nos guarde, que nos dé sus ángeles para batallar contra estos enemigos, porque si ahorita hay demonios que todavía no ha comenzado el apocalipsis, imagínense ustedes cuando comience realmente el apocalipsis, cuando la iglesia ya no esté, ¿cómo será esto? Será un desastre. Entonces ahí les dejo la palabra en el día de hoy. Dios los bendiga, suscríbanse al canal, compartan la palabra. Ya saben, si quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador, arrepiéntanse, busquen de su palabra, busquen de su presencia. Él está ahí, Él es omnisciente, está en todos lados. Yo estoy hablando acá, está en otro lado, está en China, está en Japón, Él está en todo lugar, porque dice en Mateo 28:20 que he aquí estaré con vosotros hasta cuando, hasta el fin del mundo. O sea, Él está aquí en todo lugar y en todo momento. Dios los bendiga y mañana estaré subiendo la otra parte. Vamos para donde Jesús en principia su ministerio, cómo es que lo principia. Dios los bendiga.